Rechazo los cargos, totalmente. Soy yo, no sé. Yo estoy aquí por mi plata, señor. Por Dios, por la plata, por la plata. Demuéstrenlo, pues. De solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Hola, mi gente de Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas a Parte y Contraparte, un espacio donde las cosas se dicen como son. Aquí no venimos a repetir lo de siempre, venimos a cuestionar, reflexionar y... ¡sí! Yo soy Margarita Da y este es nuestro primer episodio especial por Fiestas Patrias. Yo soy Cayetana y ojo de loca nunca se equivoca. Buenas, mi gente latina, yo soy Joaquín Castro y hoy día estoy muy emocionado de estar compartiendo este espacio que es de jóvenes para jóvenes del Perú, en este especial de Fiestas Patrias. ¡Vamos con todo! Hola, soy Kenia y estoy súper entusiasmada de estar aquí, compartiendo este espacio con la juventud del Perú, en este especial de Fiestas Patrias. Yo soy Asumi Hanko y este es mi primer episodio como integrante de Las Burbujas, en un podcast por el Día de las Fiestas Patrias. Y hoy queremos que nos hagamos una pregunta que incomoda, que duele, pero necesita hacerse. ¿Realmente somos libres? Porque claro, nos enseñaron que en 1821 nos liberamos. ¿Qué tan cierto es? ¿De qué nos liberamos realmente? Es verdad, seamos realistas, somos libres cuando tenemos miedo de ser quienes somos, cuando nos callan por opinar, cuando ser joven en el Perú significa que te miren como un problema y lo peor de todo, no como una posibilidad, o cuando ser hombre es no llorar y ser inmune a sentir o decir lo que tú de verdad sientes en tu interior. Somos libres si a las mujeres las matan por ser mujeres, si un estudiante tiene que dejar la universidad por no tener internet. ¿Eso es libertad? No basta con una bandera colgada en el balcón. La verdadera independencia no es un acto del pasado, es una tarea pendiente y depende de nosotros. Porque ser libres no es solo romper cadenas, es tener oportunidades, es poder decidir y ser escuchados. Y hoy, desde este espacio nos atrevemos a decir fuerte, la libertad no se celebra, se construye y se defiende. Desde Parte y Contraparte creemos que la juventud no solo es el futuro, también es el presente. Y este presente necesita voces que incomoden, que despierten, que no tengan miedo de preguntar, ¿realmente somos libres? Empecemos, mi gente. ¿Qué significa para ustedes ser libres en el Perú de hoy? Desde mi punto de vista, no somos completamente libres. Claro, en el papel tenemos libertades, podemos elegir cómo vestirnos, qué creer, qué decir, a quién amar, pero ¿de qué sirve esto si estas decisiones no se respetan por la sociedad? Vivimos atrapados en una nueva forma de esclavitud. La ignorancia, la desigualdad, el racismo, el machismo y la corrupción que se normaliza todos los días. ¿Cómo podemos hablar de libertad si aún hay jóvenes que no pueden estudiar, mujeres que no pueden caminar tranquilas, pueblos que fueron olvidados o que nunca fueron reconocidos? Se vive con la idea de que el hombre no sufre y así un montón de sucesos más. Para mí, la verdadera libertad no solo es poder elegir, sino vivir con dignidad, con justicia y respeto. Y eso, hoy por hoy, sigue siendo una deuda pendiente en el Perú, lamentablemente. ¿Qué opinas, Joaquín? Desde mi punto de vista, ser libre del Perú hoy día, en la actualidad, significa tener, claro, derechos garantizados, poder decidir sobre mi vida, tener derecho al voto, poder decidir con quién quiero estar, qué es lo que quiero hacer, qué voy a comer. O sea, eso es libertad, ¿no? Poder expresar mi opinión sin temor y participar sobre todo activamente en diversos aspectos de una sociedad justa y equitativa. Pero ahora, claro, eso es lo que nosotros tenemos por libertad. Tenemos por ese significado, esa tendencia, pero ahora ¿qué sucede en realidad? ¿Qué sucede en este país? ¿Qué sucede en este momento? Pues lastimosamente no se cumple. Seamos honestos y seamos realistas. Para muchos de nosotros no podemos opinar, no podemos hacer prácticamente nada con respecto a este gobierno o lo que está sucediendo en la actualidad sin que se nos tache de traidores a la patria, sin que se nos tache de que somos unos mal hablados, de que somos personas que no tienen esa
capacidad de entender la política. Cuando seamos realistas, nosotros los jóvenes tenemos una mejor capacidad de entender la política que muchos de los congresistas que se encuentran ahí actualmente representándonos. La libertad no se ha vuelto ya a lo que es un derecho, se ha vuelto una necesidad, se ha vuelto algo fundamental en nosotros y debemos reclamarlo, porque el que se calla pierde y cede, y nosotros no debemos callarnos. La libertad implica autonomía individual y colectiva, con acceso a oportunidades y sobre todo sin exclusión social o política. Eso es libertad y lastimosamente no se está cumpliendo. Seamos realistas y seamos totalmente imparciales. Es una pregunta profunda y compleja, por lo cual mi respuesta concisa es que, como peruanos, tenemos la libertad legal y nominal de elegir nuestro destino, expresarnos en votar, etc. y participar. Sin embargo, la libertad plena y equitativa se ve constantemente desafiada por las barreras como la desigualdad, la corrupción que hemos estado observando en el Estado por varios años, la falta de oportunidades reales para todos y la inseguridad. Así llegamos a la conclusión que aunque la libertad existe y está escrita en un pedazo de papel, la población sigue sintiendo esa inseguridad y falta de equidad e igualdad en todos los sectores de su vida. Concuerdo con ustedes, chicos. Ahora ustedes, oyentes, desde su casa, colegio, lugar en el que estén, ¿qué opinan? Queremos leerlos en los comentarios con el hashtag parte y contraparte. No se olviden de comentar. Ahora hablemos de la historia y la realidad. ¿Ustedes creen que el Perú realmente fue independiente en 1821 o solo cambió de dueño? Antes de responder esta pregunta, veamos el contexto histórico. ¿Quiénes firmaron la independencia? ¿Los pueblos indígenas fueron liberados o ignorados? ¿La corrupción es una forma de esclavitud moderna? ¿Qué tan libres somos si seguimos repitiendo patrones coloniales? Todas esas preguntas veremos poco a poco. Claro, eso mismo. Y para empezar a tener una opinión más definida sobre este tema, como ya se mencionó, hay que ver la historia. Empezando primero con la llegada de San Martín y la proclamación de la independencia. José San Martín llegó al Perú en 1820 con el Ejército Libertador. ¿De dónde? Procedente de Chile. Luego de varias campañas militares y negociaciones con diversas autoridades realistas, proclamó la independencia en el Perú el 28 de julio de 1821 en Lima. Ahora, como un datito curiosito, tenemos lo que es el proyecto de monarquía constitucional. Se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, aquí mismo se lo aclaro. San Martín proponía una monarquía constitucional para el Perú, con un príncipe europeo en el trono, como forma de asegurar la estabilidad y el reconocimiento internacional. Pero, ¿qué sucede? Esta postura que tomó él definitivamente generó tensiones entre la élite criolla y otros patriotas republicanos, en los cuales no estaban de acuerdo, diciendo: hey, nos has liberado de una monarquía para establecer otra, mejor para eso no hagas nada. Bloque informativo. Pero ojo, hay un detalle curioso que a veces se menciona y a veces no. El 28 de julio de 1821, don José San Martín proclama la independencia hasta 3 veces en distintos puntos de la ciudad de Lima, para que todo el pueblo lo escuche y se grabe el mensaje. Fue en distintos actos simbólicos repetidos en lugares diferentes, como la Plaza Mayor de Lima, la Plaza de la Merced y la Plaza Santa Ana. Ahí les dejo el dato. 26 y 27 de julio de 1822. San Martín se reunió en privado con Simón Bolívar en Guayaquil. Aunque no existen actas oficiales, se sabe que San Martín propuso colaboración militar y su modelo monárquico, pero Bolívar defendió la república y no quiso compartir el mando. Ahora bien, hablemos de la renuncia y retiro de San Martín. Al ver que no contaba con el respaldo de Bolívar ni de los sectores influyentes del Perú, hashtag criollos, San Martín renunció al poder en septiembre de 1822, dejando el mando a Bolívar y retirándose definitivamente de la política sudamericana. Un F en el chat por el pobre San Martín. O tal vez
no tan pobre? Ahora, sabiendo esto, ¿creen que en el Perú realmente hubo una independencia como tal o solo cambió de dueño? Recordemos, el 28 de julio de 1821 se proclama la independencia, pero no éramos totalmente libres. El Perú todavía tenía zonas ocupadas por tropas españolas. La verdadera libertad se ganó 3 años después con las batallas de Junín y Ayacucho. La independencia no se gritó, se luchó. Y hasta ahora se lucha, porque realmente no hay una libertad como sí. Que el Perú fue independiente solo por nombre desde 1821, la verdad es que el gobierno aún tenía influencias externas. Simplemente fue un cambio de dueño, porque el gobierno tenía y tiene que velar por el bienestar de la población, pero no se hizo ni se hace. En 1821, Perú logró su independencia política de España. Sin embargo, como pudimos observar, solo las estructuras sociales y económicas coloniales persistieron, y el poder pasó del comando español al comando criollo. Podríamos decir que fue un cambio de dueño en el control del poder, más que una transformación radical para toda la sociedad, ya que la verdadera independencia con equidad y desarrollo para todos aún no se ha dado seguido, ya que seguimos luchando para tener algo así en nuestro país. Tal vez ya no somos esclavos, pero de alguna u otra manera seguimos sin tener la igualdad y la equidad que este país necesita. Claro, eso mismo, porque, seamos honestos, el Perú en 1821 no fue para nada completamente libre, ni independiente siquiera, en el sentido pleno de la palabra. Prácticamente solamente fue un cambio de dueño. La independencia como tal fue una proclamación simbólica hecha en Lima, que el pueblo celebró porque sí, porque seamos conscientes, el peruano y la peruana, y todos nosotros, nos gusta celebrar absolutamente todo. Un claro ejemplo, lo que pasó hace un par de días con lo del tsunami, que todos fueron a celebrarlo, fueron a verlo y arriesgando su vida. Volviendo al tema, pero todo esto sucedía mientras muchas regiones aún dentro del país incluso seguían en manos de realistas españoles con el control. Ahora, este territorio se estaba disputando por muchos años más, incluso con varias batallas. Además, la independencia como tal en el aspecto político no implicó una autonomía económica plena, pues aún así el país siguió dependiente de factores externos y aún mantuvo estructuras coloniales en muchos aspectos y muchas cosas más. Ahora hablemos de la libertad como lucha actual. ¿Dónde sí vemos libertad en Constitución? ¿Qué personas o espacios nos inspiran? Queremos leer todos sus comentarios. Espacios como este, parte y contraparte, buscamos que nuestra voz sea escuchada. Somos más libres cuando nos organizamos. Y recuerden que no puede haber democracia en un país donde no hay educación. Es nuestro papel como personas, como ciudadanos, sin importar nuestra edad, de buscar fuentes, buscar la historia, porque un país que no sabe su historia está condenado a repetirla, lamentablemente. No hay una sola libertad, hay muchas. Y cada una se defiende en las calles, en las aulas, en los micrófonos como este. Hoy, cuando decimos felices fiestas patrias, no solo celebramos banderas y desfiles, celebramos la valentía y lucha de un pueblo que se atrevió a soñar con libertad, y ese sueño todavía lo seguimos construyendo. Claro, aquí el peruano celebra las fiestas patrias, celebramos la independencia, ¡que viva el Perú! ¡Que viva esto! ¡Que viva aquello! Claro, celebre y celebre y celebre y celebre, como buen peruano y peruana que somos, ¿no? Pero nos preguntamos ahora, ¿qué sucede con lo que está detrás de esa pantalla? ¿Qué sucede con lo que está detrás de nuestra bandera, nuestra escarapela que tenemos aquí en el pecho? ¿Qué sucede con eso, ¿Qué sucede con la tasa de analfabetismo nacional en mayores de 15 años, que es aproximadamente el 6%? Claro, dirán, pero no es mucho. Claro, no es mucho si decimos 6%. Ahora pasemos las cifras, que es prácticamente 1.334.124 personas adultas. Ya han tenido años sin tener lo que es la alfabetización. En hombres tenemos aproximadamente 331.786 personas. En mujeres tenemos 1.061.082 personas. Esto es preocupante, amigos, es totalmente preocupante. La alfabetización está por los suelos en esas zonas, está en caída, está en picada.
claro, dirán, pero ya está desapareciendo poco a poco, así, pero ¿cuánto tiempo más vamos a esperar eso? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir esperando a que otros lo hagan? Así no es. Tenemos que serlo nosotros. Tenemos que luchar por esto mismo. Porque aunque parezca mentira, esas personas también tienen derecho a votar. Y para votar tienen que saber e informarse. Porque aquí en el Perú, las votaciones no lo tomamos de la manera como se debería. Lo tomamos a broma, lo tomamos a la burla, a la jerga, a la payasada lo tomamos. Un claro ejemplo, con lo de Rafael López Aliaga. Todo el mundo le decía, Porky, esto, aquello. Y él también que se dejó llevar. ¿Para qué? La risa gana mucho más. La risa contagia más. Hace que la gente se quede con el apodo, se quede con el nombre. Entonces ya, hay que seguir. ¿Y qué pasó? Ganó. ¿Hace algo bien? No hace nada bien. Las cosas que ha hecho hasta ahora han sido deficientes. Y seguirá así. ¿Por qué? Porque el Perú no se digna en informarse. No se digna en saber mucho más allá de lo que tiene. Ahora, vayamos por el otro lado de la moneda. Celebramos, claro, y nos olvidamos de los homicidios que ocurren aquí en el Perú. En el caso de los hombres son el 80,9% de las víctimas y las mujeres el 19,1% de las víctimas en lo que vamos del año. En lo que vamos de este año ha habido bastantes homicidios en ambos géneros, tanto hombres y mujeres. En estos años recientes esta tendencia se ha mantenido estable o con ligeras variaciones, pero decir, es estable, no hay que preocuparse, está mal. ¿Qué sucede? No hay que perder esa sensibilidad que tenemos. Somos seres humanos, no debemos sentirnos aliviados porque, muere uno que otro, pero se muere, pero ¿qué se puede? No, tenemos que estar informados, tenemos que saber lo que sucede en el país, tenemos que saber lo que sucede acá en el Perú actualmente. O con el feminicidio, se reportan 170 casos registrados en lo que vamos del año de 2025. Los feminicidios acumulados entre 2015 y 2025 son como aproximadamente 1.691 casos. O con las tasas de suicidio que van en ascenso incluso. Los casos registrados en abril, vamos con 200, hasta abril, ojo, hasta ese mes, vamos con 253 suicidios. Y ya hemos superado el promedio de 2024. La situación es crítica, la situación está en ascenso. ¿Qué hacemos celebrando si no tomamos en cuenta y consideración de lo que sucede en el Perú actualmente? O por ejemplo, los pueblos indígenas en peligro de extinción o que están rechazados. Hay aproximadamente 4 millones de pueblos indígenas distribuidos entre diversas zonas, que son aproximadamente 55 pueblos. Hay comunidades en aislamiento o en peligro. Diversos informes nos han demostrado que entre 15 y 20 pueblos en situación de aislamiento voluntario o en grave peligro, sobre todo en la Amazonía peruana, en nuestra Amazonía, en nuestro país, en nuestra propia diversidad. Celebramos la diversidad lingüística, la diversidad en la flora, en la fauna, en la riqueza cultural, pero no la celebramos, no la cuidamos, no la preservamos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, amigos y amigas? ¿Qué sucede, mi gente latina? Hay un rechazo y discriminación. Aproximadamente el 48% de los indígenas o de las personas de comunidades andinas sufren discriminación. Nosotros los peruanos o los que somos de centro escuchamos a una persona de la sierra o de la selva con su dejo, nos burlamos, hacemos bulla, hacemos chistes, bromas, que claro, decimos, no, es solamente un chiste. Pero ¿cómo se siente la persona por dentro? Se siente que no debe mostrar su forma de ser. Hablamos de libertad y no dejemos ser libre a otros. Nos sentimos ofendidos cuando vulneran nuestra libertad, pero no nos sentimos ofendidos cuando vulneramos la de otros. Pues, ¿qué está pasando? Muchas comunidades, como los Yora, los Nahua, son completamente rechazados o olvidados. Ni siquiera se sabe que existen. Hay que estar informados, hay que estar totalmente enterados de lo que sucede tanto al interior del país como fuera del país. Ser peruano implica eso, ser libre implica eso, saber y conocer la verdad de nuestro país. Totalmente de acuerdo contigo, Joaquín. Un país sin educación está condenado a repetir errores, a ser manipulados y no cuestionar el poder que tiene nuestra decisión. Cuando hablamos de libertad, siempre se nos viene a la mente la democracia. Pero la democracia no es solo ir a votar cada cierto tiempo, cuando ya eres adulto o mayor de edad. Es comprender
entender por qué votamos y qué significan nuestros derechos y cómo poder exigirlos. Porque si no sabemos algo, ¿cómo podemos reclamar algo que no sabemos qué es? Sin educación crítica, la ciudadanía no puede defenderse de la corrupción ni participar como personas conscientes, con conciencia de las decisiones del país. ¿Cómo podemos hablar de igualdad si miles de jóvenes no tienen acceso a la educación digna? ¿Cómo construimos democracias si muchos ni siquiera sabemos cómo funcionan? La educación forma ciudadanos, no súbditos. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Y si ciudadanos informados, activos y empoderados, la democracia es solo una palabra vacía, usada por quienes se aprovechan del silencio de los pueblos, que no tuvieron o no tienen la oportunidad de aprender. Recordemos que el Perú no solamente es Lima, Piura, Chiclayo, Tacna, Ica, Arequipa. El Perú somos todos y tenemos que recordar que cada paso que demos, cada granito de arena, de conocimiento, podemos ayudar a que se salve este país, este hermoso Perú. Porque no solamente tenemos riqueza natural, tenemos la riqueza en cada persona, en cada ser, y debemos saber cómo hacer para que esa chispita se prenda. Está en las manos de nosotros buscar la información y no cometer los mismos patrones. Y seguir votando por los mismos corruptos, por el mismo color naranja, ya sea cual sea tu posición política, tienes que ser consciente de quiénes están representando esos partidos políticos. Y por eso y muchas cosas más, nosotros jóvenes tenemos que hacer que nuestro país abra los ojos. Gracias por escucharnos. Si te removió algo este episodio, compártelo, habla con tu gente y sobre todo cuestiona, porque si no cuestionamos seguimos dormidos. Recordemos, la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Y eso es un pilar que deberíamos llevar todos como peruanos. Ha sido un gusto poder compartir este mensaje. Sé que ha sido un podcast demasiado cortito. Los episodios que vienen van a ser mucho más extensos y queremos que ustedes elijan los temas también. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes y cuéntanos, ¿qué significa para ti ser libre el día de hoy en el Perú? Y si has sufrido alguna situación de discriminación, ya sea por tu etnia, religión, fe, raza, etcétera, coméntanos cuál fue tu situación con el hashtag Parte y Contraparte Testimonios y te escucharemos y publicaremos y repostearemos tus historias. Y también tocaremos esos temas tabús dentro de episodios que prosigan. No te olvides de suscribirte, darle like y también compartir este episodio con tu gente. Dios te bendiga, hasta la próxima. Y esto ha sido Parte y Contraparte.